sabía que tenía un interés, me tiraba de cabeza, aunque capaz que no lo sabía hacer, pero no lo sé hacer, pero le voy a encontrar la forma de hacerlo. Hola, ¿qué tal? Esta es la tercera edición de Gurús del Cloud. Esta vez estamos con un gran invitado, un amigo y compañero, compañero de trabajo, quien es Martín Fernández, una persona a quien yo admiro mucho y también una persona no solamente en la parte de ingeniería, sino también en la parte de emprendimiento, que es algo de lo que hablaremos muy pronto. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien, Fabián. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y compartir un ratito contigo. Así que nada, interesado, copado de estar acá. Es la primera vez que hago un podcast en realidad, así que un poquito de nervios también. Pero nada, contento y con ganas. Dale. Muy feliz de que estés aquí y bueno, me gustaría explicar a la audiencia cuáles son los objetivos de este podcast de entrevista. Inicialmente conocerte, saber cuáles son tus motivaciones, qué es lo que haces en el día a día, cómo llegaste al punto en el que estás y unos cuantos temas técnicos, y voy a dar por ahí un pequeño spoiler. Vamos a hablar de Dev Containers, cuáles son los problemas que resuelve y sobre todo cuál es la ventaja de utilizar esto sobre los entornos de desarrollo un poquito más tradicionales. ¿Algo que quieras agregar respecto a ese último punto? Para que puedas calentar de repente un poquito Sí, la información. creo que otro aspecto ahí capaz que interesante es cómo también, más allá de los ambientes tradicionales, hay una tendencia a desarrollar o correr nuestros ambientes en la nube o en ambientes remotos. Creo que Visual Studio ha hecho un trabajo increíble ahí con el paquete de extensiones que tiene para hacerlo súper sencillo para el desarrollador. Y también eso cómo en cierta medida se interconecta con los dev containers. Más que nada porque ahora todos podemos tener al alcance de nuestras manos un ambiente remoto de Linux que es donde mejor corre Docker. Y también cómo este mundo de ambientes de remotos ha generado un ecosistema de plataformas, una serie de plataformas que nos permiten desarrollar desde un iPad, desde un browser, que creo que mucha gente por un montón de tiempo estuvo interesado y las herramientas no estaban ahí en ese momento y creo que hace poco empezaron a estar y nada, me parece una solución muy buena. Excelente, sí, yo creo que se ha juntado pues tanto la tecnología como que los precios bajos a nivel de cloud y bueno, sobre todo la accesibilidad y bueno, se ha logrado que sea una herramienta bastante viable en estos días. Así que Sin duda. arranquemos, Martín. Cuéntame, ¿cómo fue que empezó todo? Quiero que me digas cuándo fue el momento que tú dijiste, cuál tu primer contacto con la tecnología. Buena pregunta. A ver, yo creo que de chiquito siempre me gustó la informática, me gustaba como armarme las computadoras yo, digamos. Tenía un conocido de mi padre que era el que nos vendía las cosas y yo siempre medio que trataba de juntarme con él y abrir la computadora con él y tratar de entender. Y de chico creo que nada, siempre me gustó. Antes de empezar la facultad también hice un curso en una institución acá en Uruguay que fue como mi primer pantallazo más educativo formalmente, si uno le quiera llamar. Y a partir de ahí medio que nada, supe que era por ahí y me metí en el mundo estudiando ingeniería de sistemas en la facultad. Y nada, lo primero en realidad, sí, mi primera exposición, digamos, media profesional, que fue mientras estaba en la facultad. Tenía dos amigos que son con los que hice la carrera. Y nada, teníamos ganas de hacer algo. Ya estábamos medio un poco aburridos de la facultad en sí misma y queríamos arrancar con algo y decidimos hacer un juego. Nos pusimos a desarrollar un juego para iOS. En esa época había unos SDK, un SDK que se llamaba Corona SDK, que te permitía básicamente escribir aplicaciones que estaban más orientadas a juegos en Lua. Y bueno, ahí hicimos un juego que se llamaba Catching Eggs, que era algo bastante básico, donde tenías un macaquito que vos tenías que atrapar huevos, los huevos tenían diferentes colores y hacían diferentes cosas. Y nada, fue como la primera experiencia así, digamos, más seria sacando del mundo de la facultad. Y también esto que te comentaba antes, ¿no? De cómo uno a veces aprende cosas o se tira a estudiar cosas sin saber si le van a servir en algún momento en el futuro. Y a veces hasta uno dice, bueno, capaz que no voy a hacer esto porque nada, capaz que no lo voy a usar. Pero en la práctica, por lo menos en mi carrera, siempre por suerte le he sacado fruto a todo eso.
y nada, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Pero capaz que yendo un poco más ahí con el tema de la carrera, siguiendo mientras seguía estudiando, ahí también tuve otro emprendimiento con otras 2 personas que tratamos de hacer como una especie de marketplace a la Mercado Libre, pero para iOS, y tenía UI más cool. Ahí me expuse a abundante cosas de iOS y medio también fue mi primer tacto, digamos, con la infraestructura, porque nada, siempre me gustó como tener una visión 360 de las cosas que hacía y tener la capacidad de hacerme responsable de eso, y eso significaba desplegar una instancia en S2, tener buckets, configurar CloudFront, y así medio que me fui topando con ese mundo de a poquito. También aprendí herramientas como Chef, digamos, para automatizar el provisionado, digamos, de las máquinas que desplegamos, etc. Y bueno, eso no terminó muy bien por diferentes razones, y en un momento dije, bueno, voy a empezar a trabajar en algún lugar donde capaz que me pueda acercar a otra gente que sepa más que yo y absorber. Y ahí, empecé a trabajar en una empresa que se llama Move IT, es una agencia de software acá en Uruguay, muy conocida. Y bueno, ahí estuve un año. Me ayudó mucho todo lo que, como te decía antes, ¿no? Me ayudó mucho todo lo que había aprendido en los otros emprendimientos con la parte de iOS, porque en realidad esa fue como mi punto de entrada a la empresa. Yo estaba familiarizado con el desarrollo de iOS y ahí medio que recién lo estaban arrancando. Y nada, me metí a trabajar ahí, y rápidamente ahí me metí en el mundo de Ruby on Rails también, que era otra cosa que me gustaba mucho. Y por esa casualidad de la vida o no, ahí fue donde conocí a los otros 3 cofundadores de lo que hoy es Crunchloop, que bueno, nada, tienen un rol muy importante también en mi carrera. Bueno, después de ahí que estuve un año, ese año fue medio caótico porque estaba terminando la facultad, estaba trabajando en Movit. Mi proyecto de grado terminó siendo una empresa también, un emprendimiento que se llamaba Todo Pagos, que básicamente era como una especie de billetera digital para colegios acá en Uruguay, donde los estudiantes podían con su billetera digital comprar cosas. Y a la misma vez también había otro emprendimiento metido en el medio, entonces como que con todo ese caos tuve que tomar decisiones y decidí irme de Move IT y enfocarme en este último emprendimiento que te comentaba, que bueno, ahí estuve 3 años y nada, también otra experiencia que me ayudó mucho a estar en contacto con la infraestructura, porque bueno, era medio que responsable, digamos, de las diferentes infraestructuras para las aplicaciones que hacíamos. Y también fue un primer pantallazo, digamos, de cómo empezar una empresa más seria y capaz que hacerla crecer, porque bueno, nada, estábamos involucrados en contratar personas, capacitar las personas, decidir qué cosas, digamos, del negocio las tenemos que bajar e implementar. Entonces, bueno, nada, tuve un montón de cosas diferentes para aprender en esa experiencia. Y después de 3 años, por diferentes razones, decidí que esto ya no era más lo que quería y me dediqué un poco a la consultoría, digamos, de forma independiente. Y ahí fue en realidad donde nos conocimos, en la empresa que nos conocimos trabajando para ese cliente, donde estuve trabajando casi 6 años. El otro día estaba revisando cuánto tiempo fue y fueron casi como 6 años. Y bueno, esa experiencia con este cliente fue, creo que, de las más enriquecedoras en cierta forma, por lo menos desde el punto de vista técnico, porque me tocó pasar por un montón de aspectos, digamos, del stack, y a la misma vez tuve la suerte de tener muchas oportunidades, que eso a veces no es algo menor, porque uno puede tener ganas, puede tener un montón de cosas, pero si las oportunidades no se le presentan y están ahí para materializarse, a veces puede costar bajarlo a tierra. Pero ahí me tocó moverme por el mundo mobile también. Tuve la suerte ahí de interactuar con un hardware propietario, y interactuar por Bluetooth con esos dispositivos. Trabajé full stack y ahí fue donde en primer lugar me metí en el mundo oficialmente de DevOps más de forma profesional, donde cuando arranqué el ambiente que tenían era híbrido. Tenían data centers en Dallas y con servidores físicos, y a la misma vez tenían servidores virtuales en algunos clouds. Y otro aspecto interesante, creo, de ese cliente proyecto era que tenían una base de datos de Postgres bastante grande, en el orden de los terabytes, y obviamente eso me expuso también a un montón de problemas de base de datos que cuando trabajamos con base de datos chicas uno no lo ve, porque nada, no requieren verdaderamente diferentes cosas que las bases de datos grandes sí. Eso me expuso un montón de cosas.
Y después otra cosa creo que bastante interesante que me tocó vivir con este cliente fue que ellos, como te decía, corrían on-prem y se migraron a AWS, y migrar toda esa infraestructura. Yo estuve liderando, digamos, un poco esa iniciativa, y obviamente eso me expuso a un montón de cosas que no conocía y me súper interesaban. Una de ellas, por ejemplo, Kubernetes, la migración a la nube en AWS, terminaron usando Kubernetes, y bueno, ahí fue por donde primera vez me metí en todo ese mundo. Y bueno, y después ahí de todo eso llegamos a lo que es hoy, ¿no? Trabajando con ese cliente fuimos formando un equipo acá desde Uruguay, y mal o bien en ese equipo fuimos desarrollando una forma de trabajar, una cultura, una forma que a nosotros nos gustaba hacer las cosas, y queríamos llevarla más allá de eso, ¿no? Queríamos tener la capacidad de transmitirse a las otras personas, hacerla crecer esa cultura y que no se pierda. Y por esas razones principalmente es que arrancamos CrunchLoop, que es nuestra agencia de software hoy en día, donde básicamente nos dedicamos a hacer staff augmentation, desarrollo de soluciones web, más que nada orientada a plataformas o SaaS, y también nos estamos empezando a especializar en la parte de IoT, un poco dado por la experiencia que yo y mis otros cofundadores tenemos en ese mundo de haber trabajado antes. Es ahí un pantallazo ahí medio por arriba de las diferentes cosas que estuve trabajando. No, claro, o sea, han sido bastantes años. ¿Cuántos años han sido en total desde que hiciste esos pequeños proyectos en Lua, que me comentabas, hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo ya es? Y deben haber sido más de 12 años seguramente. No sé, es harto, es harto. Y veo que has tocado... Sí, un tiempo. Sí, has tocado mobile, has tocado, bueno, full stack, por decirlo de una manera, infraestructura y sobre todo la parte de emprendimiento. Cuéntame, yo sé que todo esto es importante, cada parte es importante, ¿no? Pero para el negocio en el que estás tú, me refiero a CrunchLoop, ¿cuál crees que es el skill que te ha ayudado a que seas más exitoso en este rubro? Qué buena, es una buena pregunta. A ver, creo que hoy en día en CrunchLoop, que tiene en marzo van a ser 2 años de que arrancamos la agencia, todos los fundadores seguimos muy involucrados en el día a día, ¿no? Y eso significa estar un poco apoyando, digamos, en todas las áreas, ¿no? Pero creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho es esa diversidad, ¿no? De haber tocado diferentes cosas. No ser un experto en nada, como quien dice, pero sí haber visto todas estas diferentes cosas que creo que te dan una visión más 360 del mundo de la tecnología y de cosas que no son tanto de la tecnología, ¿no? Como por ejemplo, abrir una empresa tiene un mundo de cosas, de que tenés que estar de la estructura legal, de los contratos, de un montón de cosas que capaz que no son técnicas, pero sí haber estado expuesto en otros emprendimientos anteriores. Tuve la suerte de conocer y de aprender de otras personas que me han ayudado mucho. Pero de mis responsabilidades principales hoy en día, más allá de dar soporte en líneas generales a todas las diferentes áreas de la empresa, formar equipo. Arrancamos siendo 4 y tuvimos que desarrollar un equipo, aprender a contratar bien, que no es menor, es muy importante la parte de contratación, transmitir la cultura, porque como te decía al principio, nosotros arrancamos la empresa porque queríamos transmitir y llevar a otras personas nuestra forma de trabajo, nuestra forma de hacer las cosas, y aprender de uno hacerlo a poder transmitirlo bien. Hay un abismo, y creo que eso es un aprendizaje muy importante que nos vamos llevando con los años, y también es de las cosas que más nos llenan, ¿no? Ver a las otras personas desarrollarse y crecer dentro de la empresa es algo que es nafta para nosotros, como por decirlo de alguna forma. Y después también hay otro aspecto de trabajar y desarrollar los clientes, estar muy cerca de ellos, tratando de entender sus necesidades, en qué lo podemos ayudar, darle soporte. Eso sin duda que es otro de los aspectos más importantes de mi rol hoy en día. Excelente, qué bueno saberlo. Es muy difícil contratar en estos días, ahora que hay esta crisis y todo esto. Sí. A ver, la parte de contratación, tenemos una persona, Agustina, que nos ha ayudado hace casi un año en toda la parte de hiring, es excelente. Pero sí, tenemos que tocar diferentes puertas, asegurarnos que tengamos buenos procesos para entender a los candidatos, mejorar e ir mutando nuestros procesos de cómo los evaluamos. Ha sido todo un desafío, sin duda.
Dale, me queda bastante claro. Y bueno, nada, antes que pasar a la siguiente sección, felicidades por Crunchloop. Sé que le va Muchas genial, gracias. espero que le siga yendo genial. Me gustaría empezar a abrir un poquito el tema de el problema de los entornos de desarrollo, bueno, con los desarrolladores, valga la redundancia. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el problema en sí que se busca resolver? Bien, a ver, yo creo que obviamente si comparo por ejemplo cómo era un ambiente de desarrollo hace 10 años, 12 años cuando empecé, este, uno setapear su ambiente de desarrollo local generalmente era muy complicado. Especialmente más en proyectos de backend donde tenés dependencias. Nosotros trabajamos mucho en Rails, como te decía. Las librerías de Ruby pueden tener dependencias en C. Esas dependencias hay que compilarlas. Dependen de los paquetes que tengas instalados en el sistema operativo. La computadora de cada uno es un mundo. O sea que hacer eso funcionar de una forma replicable y portable es un desafío hace mucho tiempo. Creo que no me acuerdo bien hace cuántos años aparece Docker, pero hará hace 8, 9, 10 años, no creo que más. Docker aparece como una solución que nos permite empaquetar un container, que al final del día ese container nos da una serie de asunciones base que uno puede hacer sobre el sistema operativo donde va a correr. Entonces puedo tener una imagen que tiene un Ubuntu y dentro de ese Ubuntu yo ya sé que voy a tener todos estos paquetes instalados, por ende puedo asumir ciertas cosas del runtime donde va a correr mi aplicación. Por ende también simplificar un poco las asunciones o las cosas que un desarrollador es responsable de instalar en su sistema, ¿no? Docker aparece a solucionar eso, pero no queda estandarizado, ¿no? O sea, después al final del día lo que pasó con el tiempo es que cada proyecto, cada cliente, cada empresa tiene su forma de armar sus containers para desarrollo. Capaz que algunos tienen un CLI interno que se hicieron y tienen sus comandos internos para hacerlo. Entonces, a lo que voy con esto, que la experiencia para el desarrollador no es me clono el repo, toco un botón o corro un comando y está todo funcionando. Y creo que eso para mí es la belleza principal de los dev containers y cómo verdaderamente se metieron en la parte de la experiencia del desarrollador, reutilizando todo lo que se construyó en los últimos años, porque los dev containers sin Docker no existirían y necesitaron de toda esta infraestructura base que se desarrolle con el tiempo para poder llegar hasta acá. Y otro aspecto que me parece también crucial y no menor es Visual Studio Code y la popularidad que logró. No sé hoy en día cuáles son los números, sinceramente, de porcentaje de usuarios que usan VS Code, pero me imagino que debe ser un número bastante La grande. gran mayoría, seguro. Exacto. Y creo que eso también en cierta forma facilitó el hecho de, bueno, nos podemos enfocar y solucionar un problema acá, que vamos a estar atacando un grueso muy importante de la población de usuarios, de desarrolladores, y después vemos capaz que cómo lo podemos replicar en otros ambientes. Pero yo creo que los dev containers, por lo menos desde mi punto de vista, tratan de resolver esa experiencia para el usuario. Capaz que yendo a una definición un poquito más de libro, si queremos decir, de qué es un dev container, al final un dev container es un ambiente de desarrollo liviano, porque está basado en containers y no en máquinas virtuales, capaz como hacíamos antes con Vagrant o otras herramientas. Es portable y es reproducible. Creo que esas tres cosas son las principales y obviamente todo esto se encapsula en un contenedor de Docker. ¿Cómo nosotros trabajamos con estos dev containers? Nuestro proyecto tiene que tener un archivo que se llama devcontainer.json y es un JSON donde nosotros podemos especificar cómo queremos que se vea ese ambiente de desarrollo que nosotros vamos a usar para nuestro proyecto. Como te decía antes, funciona con Docker, por ende ese archivo, digamos, de devcontainer.json en cierta forma está acoplado a Docker. Y tenemos tres modalidades principales de usarlo. O podemos decir que queremos usar una imagen de forma directa poniéndole la típica imagen de Docker, digamos, con el identificador, si es del Docker Hub o de donde sea. Eso ya nos lo crea un contenedor con eso como base. Nosotros podemos escribir nuestro propio Dockerfile si tuviésemos que hacer alguna customización. O en tercer lugar, si nosotros tenemos una aplicación que probablemente para el backend es lo más tradicional, donde capaz que no solamente tenemos un contenedor, sino capaz que tenemos una base de datos, un cache con Redis,
Kafka para mandar mensajes, etc. Necesitamos varios containers al final del día para hacer nuestro sistema local. Entonces ahí optaríamos por la opción de definir nuestro dev container con Docker Compose para así poder especificar los diferentes contenedores que hacen a nuestra aplicación. Okay. Eso creo que es un pantallazo así por arriba, digamos, de dev container. Después hay ciertas features que involucran a la comunidad que por lo menos a mí me resultan de las más interesantes también. A ver, cuéntame. Bien. Los dev containers, hasta ahí, en realidad, capaz que lo único que hablamos es, bueno, cómo especifico y defino ese dev container, que a priori eso ya con Docker lo podía hacer. Ahora, dev containers tiene otra cosa que se llama features, que básicamente es una key, digamos, del dev container.json, que nos permita decir qué features quiero que mi dev container tenga. Y esas features pueden ser, para empezar, esas features son mantenidas por la comunidad, o sea que cualquiera puede desarrollar una feature y ponerla en el registry, digamos, de dev containers para ser consumida por terceros. Y las features lo que nos permiten es agregarle comportamiento a nuestro dev container sin tener que hacer nada. Entonces, ahora me pasaba, por ejemplo, justo en un proyecto interno dentro de Crunchloop, que teníamos una aplicación que no estaba usando dev containers y era una aplicación que era un monorepo que tenía diferentes lenguajes de programación que usaban. Usaba .NET, usaba Ruby y usaba Node. Si nosotros tuviésemos que hacer un contenedor con todo eso, tendríamos que escribir nuestro Dockerfile, hacer todas las instalaciones manuales, digamos, de cada uno de esos ambientes de desarrollo, y lo tenemos que hacer todo a mano y mantenerlo nosotros. Ahora, con las features nosotros podemos agarrar y decir, bueno, mi base es poner que uso Debian o Ubuntu, esa es mi base. Y después le agrego 3 features, Ruby, .NET y Node. Y en la feature misma del JSON le puedo especificar la versión que quiero, y eso me instala absolutamente todo en el dev container, y yo cuando lo levanto ya tengo todo lo que necesito para trabajar, en este caso particular que estamos hablando, en cualquiera de esos 3 lenguajes. Y después la otra feature que me resulta muy interesante son los templates. Que si vos entras a VS Code y pones Create New Dev Container, te saltan, digamos, en el dropdown una serie de dev containers que ya están prearmados. Por ejemplo, voy a hacer una aplicación Ruby on Rails que usa Postgres. Ya tenés Ruby on Rails más Postgres, lo tocas y ya automáticamente VS Code te descarga un dev container que está en un registry con los templates, con toda la especificación que necesitas, lo bootea y te contextualiza a vos en el VS Code ahí con el dev container. Excelente, qué genial, pero me surgen 2 problemas. Bueno, no tiene que ser un problema, estoy seguro que ya está solucionado, pero imagínate que, por ejemplo, yo trabajo con Mac, ¿no? Entonces tú sabes que Docker dentro de Mac, genial, pero consume harta memoria, consume hartos recursos, ¿no? Y lo otro es el tema de la demora, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo una Mac con un chip de Apple. Es un dolor de cabeza, ¿verdad, Docker? Entonces, ¿dónde de repente lo podría correr en otro lado? De repente en la nube, ¿eso es posible? Cuéntame un poquito al respecto. Sí, sin duda. Eso creo que ya no nos movemos al segundo mundo que hablábamos al principio, donde se unen los dev containers como también esto de las remote extensions. Ese ejemplo que vos pusiste, el de tengo una Mac y quiero usar Docker. Y la realidad es que Mac con Docker, históricamente el I/O es malísimo. Especialmente cuando montás volúmenes, que al final del día es lo que hacemos, ¿no? Nosotros clonamos un repo en nuestra Mac, queremos abrir ese repo en un container y lo que hacemos es montamos ese volumen. El I/O, cuando montamos un volumen en Mac, tiene un problema histórico de performance, y ahora no me acuerdo bien, pero creo que está relacionado a cómo notifican los eventos entre host y container. Y esa fue la razón principal en realidad por la que yo personalmente hace ya como 5 o 6 años me moví y no desarrollo más en mi Mac cosas que necesito Docker. Lo que hacía al principio era, VS Code hace ya un tiempo sacó una extensión que se llama Remote Extensions, que hoy en día es como un paquete de extensiones que se agrupa en Remote Development, algo que ahora no me acuerdo bien, pero lo que nos permite es, imaginemos, ¿no?, que yo tengo una máquina virtual en S2, en AWS, los recursos que yo quiera, y lo que hago yo es, hago SSH
a ese servidor a través de VS Code. Para mí es medio que transparente, más allá de que tengo que tener configurado y tener la capacidad de hacer SSH al servidor. Y desarrollo en esa máquina virtual con Linux. Entonces, tengo todos los beneficios de estar trabajando con Docker en Linux, que la verdad es que la performance es órdenes de magnitud mejor que en Mac. Y creo que la belleza después de eso es que desde un punto de vista del desarrollador, nosotros seguimos trabajando local. VS Code, una de las cosas que hicieron con VS Code es separar un poco lo que es el backend de VS Code y el frontend. Entonces, la UI de VS Code, tengo la experiencia fluida de ser local, pero el file system y los procesos y las terminales que corren atrás están del lado de la máquina virtual. Y eso como que nos da un poquito de lo mejor de los dos mundos, a mi entender. Sí, definitivamente. Cuéntame, y, por ejemplo, para los ambientes en los cuales yo tengo un montón de servicios, por ejemplo, no sé, necesito un Postgres, un Kafka, un Redis, y obviamente te crea un proxy para cada uno de estos, y por medio del proxy SSH, o cómo funcionaría en ese caso. Buena pregunta. Un caso, sin entrar al mundo de los dev containers por un segundo, pero capaz que más sobre cómo funcionan los remote extensions de VS Code. Nosotros abrimos una ventana de VS Code. Esa ventana de VS Code nos conectamos con algún host, máquina virtual que tengamos a través de remote extensions. Y cuando nosotros desde la terminal, por ejemplo, estamos trabajando en una aplicación de Rails y vamos a la terminal y levantamos el servidor de Rails, automáticamente VS Code es capaz de detectar que se spinió un proceso nuevo. Ese proceso nuevo está usando un puerto, el 3000, y automáticamente usa la conexión de SSH entre el host, entre nuestra máquina local y el host para hacer el forwarding de ese puerto. Entonces nosotros después podemos ir a nuestro navegador y hacer localhost en el punto 3000. Y en realidad está yendo a la máquina virtual, pero a los efectos prácticos es transparente y ni siquiera te enterás de eso. Genial, genial. Era lo que me esperabas, y porque, bueno, es la magia de VS Code. La verdad que se ha llevado de encuentro bastantes de los editores de estos tiempos. Hablemos un poquito de precios. Me comentabas que, Bien. pero ya orientados a tu containers. Me Bien. comentabas que yo podría tener mi propia máquina virtual. Okay, o sea, por ejemplo, yo tengo mi propia cuenta de Amazon, perfecto. Digamos que para mí funciona perfecto porque yo puedo controlarlo. Pero de repente soy un desarrollador que no conoce tanto de cloud, no quiero estar viendo temas de infraestructura. ¿Qué opciones tengo? Bien, ahí creo que entramos ahí en el mundo de las plataformas digamos, para desarrollo remoto, ¿no? Porque como comentabas vos antes, está bien, para usar por ejemplo, Remote SSH, vos del otro lado tenés que tener una máquina virtual a la que te puedas conectar, y en el caso de Amazon la tenés que manejar vos y tenés que tener el conocimiento para hacer eso. Ahora, han surgido ciertas plataformas, y creo yo la más popular es GitHub Codespaces. No sé si alguna vez la has usado, pero básicamente GitHub Codespaces funciona con dev containers. Entonces, nosotros tenemos un repo en GitHub. Ese repo en GitHub tiene un devcontainer.json, como hablamos anteriormente, con esa especificación. Y GitHub lo que te permite hacer es, dentro de GitHub, tocas un botón y automáticamente GitHub te espinea un ambiente, o lo que le llaman ellos un codespace, basado en tu dev container specification. Entonces, una vez que ese workspace se te levanta, vos tenés varios mecanismos para interactuar con ese workspace. O lo podés hacer desde la web y, digamos, entras a tu navegador y tenés un Visual Studio Code en la web, de la misma forma que puedes entrar a vscode.dev, y tenés tu ambiente de desarrollo, vas a tener tu terminal, donde vas a estar corriendo comandos desde una web que van a estar corriendo en el container ese. O también tenés la opción de, ponele que no querés laburar en tu navegador y querés usar Visual Studio, podés usar Visual Studio local y que se conecte al ambiente de GitHub Codespaces. GitHub Codespaces, si mal no recuerdo, te cobra por hora. Creo que podés elegir un tipo de instancia, tiene algunas opciones para elegir, y después te va a cobrar por hora. Y lo otro lindo que tienen estos ambientes así bastante efímeros, como uno dice, es que tenés la capacidad de, no lo estoy usando y lo apago, y hasta generalmente muchas de estas herramientas tienen sistemas para apagarse solo en función de inactividad. Entonces uno más que nada paga por el tiempo que está usando su ambiente y después no está pagando nada. Excelente.
¿Qué te iba a decir? Así hablando de este tipo de ambientes y uno que usamos específicamente en CrunchLoop, que no es tan out of the box, digamos, como es GitHub Codespaces, es uno que se llama Coder. Que Coder Coder creo que inicialmente tenía una solución que se llamaba Code Server, que era lo primero que apareció para poder correr Visual Studio en la web, antes de que GitHub y Microsoft hagan la implementación actual, era lo que había. Y esta empresa lo que terminó haciendo fue como un orquestador para hacer ambientes remotos. Y creo que una de las bellezas más grandes que tiene esta solución es que es totalmente agnóstico a la cloud o a la infraestructura que después va a correr tu ambiente. Entonces, vos podés definir templates y esos templates se implementan con Terraform, y en ese Terraform vos tenés la capacidad de expresar qué infraestructura al final vas a necesitar para correr tu ambiente. En nuestro caso es bastante sencillo porque lo único que usamos generalmente son máquinas virtuales de AWS, entonces nuestro workspace es simplemente instanciar una instancia de S2, pero se conecta con todas las funcionalidades de Coder. Entonces, como te decía antes, después de 60 minutos de inactividad, la máquina de S2 se va a apagar automáticamente sola y solamente nos cobran por digamos, el tiempo que se usa. Pero me imagino un ambiente que a veces uno desarrolla soluciones en la nube y hay cosas que no las podemos replicar localmente, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto que usa Kinesis. Kinesis no lo puedo usar local. Y capaz que quiero tener un ambiente de desarrollo donde lo pueda utilizar. En esos casos, Coder creo que es una herramienta interesante porque cuando vos desplegás tu ambiente de desarrollo, podés incorporar componentes de la nube y que formen parte de tu ambiente de desarrollo tradicional. Y la experiencia sigue siendo la tradicional, porque como comentábamos antes, vos podés seguir utilizando tu Visual Studio Code como lo hacías siempre, pero estás en una máquina virtual en Amazon que además tiene acceso a Kinesis y es todo para tu ambiente de desarrollo más. Asombroso, asombroso. Cuéntame, y habrá, o sea, yo entiendo que para la parte de desarrollo, o sea, desarrolladores, digamos, no sé, backend, frontend, etcétera, ok, esta es una gran solución para ellos. Pero por otro lado, pues tenemos data engineers, tenemos gente de seguridad, QA, y sobre todo el tema que más me causa curiosidad, el tema de infraestructura. ¿Te ha ocurrido o has visto casos de implementación para esos tipos? Yo entiendo que puede ser agnóstico, pero cada uno tiene sus particularidades. Y sobre todo lo último que me comentabas, ¿no? De herramientas externas. Datos e infraestructura de por sí utiliza un montón de herramientas externas. ¿Cómo manejan, por ejemplo, los permisos para los diferentes clouds? Por ejemplo, no sé, necesito conectarme, no sé, a un bucket de S3, o por acá necesito conectarme a, no sé, un Data Lake de Azure, por ejemplo. Cuéntame, ¿cómo es posible eso? Es una gran pregunta y creo que también se linkea o tiene una relación con el aspecto de seguridad, ¿no? Ahora, hace poco nos ha pasado de trabajar con clientes que bueno, tienen ciertas restricciones de seguridad y no permiten que cualquiera tenga acceso a los códigos o diferentes cosas en computadoras que no estén corriendo una serie de agentes que las monitorean, ¿no? Entonces, estos ambientes remotos que los podemos desplegar en cualquier nube, al final esa nube puede ser nuestra private cloud, ¿no? Yo soy una empresa, tengo mi ambiente de producción y de test en la nube y a la misma vez puedo tener mi ambiente de desarrollo ahí en la nube y creo que ganamos en varias cosas. Uno, en seguridad, porque sabemos que están protegidos por cualquier restricción de seguridad que nosotros tengamos y obviamente tenemos la flexibilidad de enforzar lo que querramos porque tenemos control total sobre nuestra nube. Y después está yendo a la parte que vos decías de capaz que roles más que se relacionan con datos y que al final del día esos roles lo que necesitan es acceso capaz que más rápido a los datos que generalmente van a estar en la nube a menos que sean un footprint muy chiquito que lo puedas traer local. Pero creo que se gana bastante en latencia, ¿no? Porque si yo tengo mi ambiente de desarrollo en la nube y a la misma vez tengo los datos en la nube, esa latencia se va a disminuir considerablemente. Definitivamente. Por último, digamos que yo tengo mi ambiente, funciona bien, pero yo empiezo a contratar un montón de personas. Ya me hablaste que se puede replicar, pero digamos que yo no solamente quiero replicar el ambiente, sino que quiero compartir cosas entre ellos. ¿Cómo podría realizar eso con Dev Containers? Eso es excelente, es una buena pregunta. Eso en realidad no es tan específico a Dev Containers,
sino más a este aspecto de que el ambiente está corriendo a través de una plataforma que puede ser Codespaces, Coder o GitHub. Hay una serie de plataformas que creo que una de las funcionalidades o de sus selling points es también ese aspecto de la colaboración. Entonces, yo puedo generar un workspace, ese workspace encapsula uno o n proyectos en los que estoy trabajando y después yo a través de estas plataformas te puedo dar acceso a mi workspace. Entonces, estoy haciendo troubleshooting, típico problema en equipos de desarrollo. Hay personas más senior, menos senior, alguien está troubleshooteando un problema y necesita que alguien le dé una mano. Generalmente meterte en el ambiente de la otra persona y poder probar cosas hace que el feedback loop sea mucho más rápido. Entonces, al estas plataformas ofrecer mecanismos para compartir de forma más eficiente y sencilla, creo que es donde esa colaboración se enriquece y también se pierde menos tiempo. Sí, definitivamente. Una última pregunta para poder cerrar este tema, y es, ¿tú qué crees que le falta a esta herramienta? Digamos que tuvieras un montón de tiempo libre para poder desarrollar algo por encima de esto. ¿Qué le pondrías? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bien, hay un aspecto que no está resuelto y no sé si es un tema de cuestión de tiempo, que también pasen otras cosas antes para que suceda, pero es todo el aspecto del desarrollo por afuera de la web, ¿no? Todas estas herramientas funcionan excelente para backend, frontend, en el mundo web. Ahora, imaginemos, ¿no?, que yo quiero tener un ambiente remoto, pero quiero desarrollar iOS, quiero desarrollar Android. Android hasta cierto punto capaz que es posible. No sé si existen formas de... Al final del día tenemos que tener la capacidad de, como forwardeamos el puerto, tener una especie de forwardear el emulador. Claro. Porque al final del día la aplicación del emulador va a estar corriendo en el ambiente remoto, pero yo necesito una interfaz para interactuar con el dispositivo. En el mundo de Android la verdad que no sé si existen esas capacidades. En el mundo de iOS sé que no, pero eso es un aspecto que estaría genial que en algún futuro se pueda. Y eso que nos permite al final del día desacoplar 100% de nuestros clientes, nuestras laptops o lo que sea, el ambiente final donde está corriendo nuestros programas, a lo que estamos desarrollando, y que nuestros clientes simplemente sean una interfaz para interactuar con ellos. Creo que eso va a estar buenísimo porque nos permite estandarizar hasta un grado más en todo este mundo de aplicaciones más nativas, que hasta ahora por lo menos yo no he visto nada. Pero no dudo que con el tiempo sean cosas que vayan a ir madurando y tengamos más acceso. Sí, me parece genial. Y sobre todo para el tema de iOS creo que faltaría de repente un poquito de esfuerzo del lado pues, ¿no? de estas instituciones, pues, bueno, equipos que generan todas estas tecnologías. Porque bueno, ya existe por ejemplo en el lado de Amazon las instancias de tipo digamos de Apple, por decirlo de una manera. Donde tú puedes correr para... Bueno, nosotros he tenido un cliente que necesitaba, por ejemplo, correr temas de QA más que nada en estas instancias. Así que yo creo que sí, en un futuro y se va a poder. Crucemos los dedos, ojalá que sí. Crucemos los dedos, totalmente. Y además otra cosa, ¿no? Yo creo que también, yendo específico al mundo de Apple, la Mac es una barrera de entrada para el que quiere desarrollar algo en iOS o en macOS. Y tener la capacidad de espinear un ambiente remoto donde capaz que, quiero experimentar con esto 4 horas. Lo levanto 4 horas, seguramente vaya a pagar muy poca plata por esas 4 horas, pero me dio la capacidad de practicar, probar, sacarme alguna duda. Y eso capaz que para Apple, y poniendo desde un punto de vista de negocio, capaz que el día de mañana eso se transforma en una laptop, una Mac o algún dispositivo que le van a terminar comprando porque pudieron darse cuenta que querían invertir en eso porque le ven un futuro. Así que nada, como decimos, crucemos los dedos y esperemos que salga. Quería cerrar este tema, pero se me vino algo a la cabeza que no puedo dejar de decir. Dale. Yo creo que todo esto de Dev Containers podría transformar completamente toda la industria educativa de desarrollo. ¿Qué opinas al respecto? Y es bastante interesante el punto, porque creo que, como decíamos, ¿no? O sea, creo que para la parte de educación hay ciertos aspectos que los tenemos que hacer muy sencillos, porque si no es una barrera, hablando de barreras de entrada, es una barrera de entrada para el estudiante. Si el estudiante tiene que aprender a setapear y hacer un montón de cosas que obviamente no tiene conocimiento,
es frustración que al final del día no le dejan llegar al jugo, que capaz que es practicar con un lenguaje de programación o lo que sea. Creo que Dev Containers, en cierta forma, es un paso en esa dirección, porque al final del día nos ayuda en esa experiencia, que ya sea el desarrollador o el estudiante, con unos pocos clics puede tener un ambiente donde pueda hacer su Hello World o cualquiera sea su programa educativo inicial. Exacto, y sobre todo en Latinoamérica, donde pues, bueno, hay bastantes países que carecen de los recursos, no todos pueden acceder a una computadora de $3,000 para poder tener toda la potencia, pero pues con unos cuantos dólares al mes ya puedo tener un ambiente listo para utilizarlo. Así que sí, sin duda. Sí, una gran iniciativa. Ojalá que en un futuro se pueda masificar esto. Así que, oye, ya para cerrar, no tanto para cerrar, pero para ir tranquilizando, saliendo un poquito de la parte técnica, relajándonos un poquito, cuéntame qué consejo le darías a las personas que están iniciando de repente una carrera de tecnología o también de repente una carrera de emprendimiento para poder lograr, no me gustaría llamarlo el éxito porque yo sé que tú todavía vas por más, tú todavía tienes muchísimo más camino por recorrer, o sea, has hecho bastantes cosas, pero estoy seguro que dentro de ti tú estás pensando, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Así que por eso no quiero llamarlo éxito. Pero cuéntame, ¿qué consejo le darías para de lograr ese crecimiento? A ver, yo creo que por lo menos haciendo un poco de reflexión personal y pensando a ver qué cosas uno hizo que entiende que lo ayudaron a que le vaya bien en ciertas cosas. Creo que un aspecto muy, muy importante y capaz que seguramente aplique a cualquier carrera, pero es el tema de la curiosidad. Eso es algo que a mí siempre fue como motivante, el hecho de ser curioso y querer meterme más en las cosas, indagar y entender por qué funciona algo. Creo que la curiosidad, por lo menos en la parte de la tecnología, es clave y uno tiene que ser curioso para después entender cómo funcionan las diferentes cosas de lo que uno hace, y eso le termina pagando siempre en el troubleshooting, ni que hablar, porque cuando empezás a entender las diferentes piezas después es más fácil hacer analogías, pero ser curioso creo que es algo extremadamente importante. Otra cosa que por lo menos a mí me ayudó mucho, y esto sí capaz que más en el plano técnico, es leer mucho código de otros. Era algo que siempre me gustó, agarrar buenos repositorios y sentarme a leer código, a ver cómo lo hacen los mejores, como quien dice. Eso fue una fuente de inspiración y aprender muchísimo. Y eso después te ayuda también a meterte en esos repositorios o dependencias de terceros que uno usa, ¿no? Y eso al final después se transforma en capaz que en colaborar en esas dependencias, porque, bueno, estaba teniendo un problema con esta dependencia y me metí a leer el código, y llegué a donde tenía que estar, y bueno, acá veo el problema y capaz que ya voy y lo arreglo. Eso creo que es otra cosa muy importante, de estar constantemente exponiéndote a las cosas que vos dependés y después, siempre que tengas la oportunidad, tratar de colaborar, que al final creo que es parte de lo lindo del open source. Después tratar de absorber mucho conocimiento de tus pares y tener la humildad siempre de absorber conocimiento de los demás sin importar nada. Eso me ha ayudado muchísimo a mí en lo personal. Siempre que tuve la oportunidad de tener a alguien que sabía de algo, le absorbía todo el conocimiento sin ser maleducado. Y después, como te decía también, con esta instancia, con este cliente donde nos conocimos, hay otro aspecto también que es el de las oportunidades, ¿no? A uno a veces las oportunidades se le abren y uno las tiene que aprovechar, porque a veces no pasan dos veces. Y eso creo que fue una de las cosas que también me ayudó, que cada vez que tuve una oportunidad de, si abría algo que me interesaba o que sabía que tenía un interés, me tiraba de cabeza, aunque capaz que no lo sabía hacer, pero no lo sé hacer, pero le voy a encontrar la forma de hacerlo. Pero nada, eso creo que es otro aspecto. Y si queremos ser un poquito específicos en el mundo de DevOps o de infraestructura, creo que un consejo, mal o bien, manejar infraestructura, tener un rol de DevOps, es un rol de riesgo. Sí. Es un rol de riesgo porque estamos trabajando con ambientes en producción. Esos ambientes en producción generalmente se mapean a negocios que hacen plata y mucha gente que depende de eso. Entonces,
hay que tomarlo como tal y entender siempre que cuando tenemos que introducir cambios o hacer cosas tenemos que tratar de mitigar los riesgos al máximo para no tener sorpresas. Creo que eso es algo que me ayudó mucho cuando me empecé a meter más en ese mundo, porque como te decía, yo me metí en ese mundo sin haberme preparado formalmente para hacer eso. Y había muchas cosas que me daban miedo porque no entendía el impacto que podían tener. Y bueno, tratar de armarte un plan, entender bien cómo puedo probar algo sin impactar el ambiente de producción y mitigar los riesgos, creo que es muy importante, por lo menos para esos roles específicos de infraestructura o de DevOps. Gracias por todo ese conocimiento que nos has dado. Voy a hacerte una serie de preguntas un poquito rápidas, ya súper relajadas. De hecho, no tiene nada que ver con tecnología. Arrancamos con... Obvio. ¿Cuáles son tus libros favoritos? O sea, o los que te acuerdas. Bien. Sí. A ver, libros que me acuerdo de disfrutar. La biografía de Steve Jobs, me acuerdo que me encantó mucho. Hay un libro... Excelente. Está muy buena, sí. Está muy buena. Hay un libro que sí ya es técnico, pero que a mí me encantó, me fascinó y se lo recomiendo a todos los de Crunch cada vez que tengo una oportunidad, que es Linux Kernel Development, que es bastante pesado y técnico, pero nada, te pasea por todo el sistema operativo de un punto de vista práctico que creo que a cualquier persona que está involucrada en el software le sumaría aprender de eso. Y después no sé si conoces a la gente de Basecamp. Claro, sí. Tiene un libro que se llama Reward, que nada, me pareció muy, muy interesante, que habla un poco del ambiente de desarrollo. No, estamos con el ambiente de desarrollo y me quedé colgado. Con trabajar remoto, que está bastante copado. Excelente. ¿Cuál es tu deporte favorito y el equipo por el siguiente? Pádel. Pádel. Sí, hace 3 como 3 años que arranqué a jugar al pádel y nada, estoy súper enganchado. Excelente. ¿Quiénes son esas personas que son tu fuente de inspiración? ¿Quiénes son esas personas que son tu fuente de inspiración? En su momento Steve Jobs fue uno, que me acuerdo de seguirlo mucho y nada, veía todas las presentaciones y cosas que hacía. Me resulta otra persona muy interesante, DHH, el creador de Ruby on Rails. Me parece un carácter súper interesante. Y después, algunos de los ingenieros que trabajan en Tailscale son personajes también que me resultan súper interesantes. Súper. Puedes creer que varias personas ya me van mencionando Steve Jobs. Parece que algo en común tiene la gente de infra. No sé, ahí como que le llama la atención toda la onda que transmite. Pero bueno. Sin duda. Muchas gracias, Martín, por toda esta charla. Ha sido de verdad bastante fructífera. Me siento muy contento de verdad de poder llevar toda esta información a las personas que escuchan el podcast, la gente que sigue Deploy Guru. Así que cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Impecable. Primero, muchas gracias a vos, estuvo muy, muy divertido. Y me pueden encontrar en la página de Crunchloop, es crunchloop.io. Estamos en LinkedIn también ahí, y de forma personal, en todos lados online, soy Bilby91, B larga, ILB larga, Y91. Estoy en Twitter o X ahora y en GitHub. Excelente. Bueno, gente de Deploy Guru, esto fue Guru del Cloud, tercera edición. Esperamos que lo hayan disfrutado y lo vemos en una siguiente edición. Hasta luego.